Bueno, seguimos con la gracia actual. Estamos en el capítulo 4, la relación entre la gracia y la libertad. Ahora veamos el número 14, la doctrina de la Iglesia sobre la gracia y la libertad frente a las doctrinas heréticas. Como Dios da a todos los hombres gracia suficiente para obrar su salvación, y sólo una parte de los hombres consigue de hecho la salvación, resulta que hay gracias que consiguen el efecto saludable que Dios pretende, gracias eficaces, y otras que no lo consiguen, gracias meramente suficientes. Preguntamos ahora si la razón de esa distinta eficacia de la gracia radica en la gracia misma o en la libertad humana. Los reformadores y los jansenistas procuraron resolver de manera radical este difícil problema negando la libertad de la voluntad. Lutero, de servo arbitrio, dentro del terreno católico tenemos diversas soluciones propuestas por los distintos sistemas católicos. Primero, la libertad de la voluntad bajo el influjo de la gracia eficaz. La voluntad humana sigue siendo libre bajo el influjo de la gracia eficaz. La gracia no es irresistible. Esta sentencia es una sentencia de fe. El Concilio de Trento declaró contra los reformadores: si alguno afirmare que la libre voluntad del hombre, cuando es movida y excitada por Dios, no coopera nada, mediante su consentimiento con Dios que la excita y la mueve, contribuyendo ella a disponerse para recibir la gracia de la justificación, y si afirmare igualmente que la voluntad no fuera capaz de contradecir a la gracia, ni siquiera antes bien se comporta del todo inactivamente y con pura pasividad como algo inerte, ese tal está en error. Inocencio X condenó como herética la siguiente proposición de Cornelio Jansenio: en el estado de naturaleza caída jamás se resiste a la gracia interior. Esta sentencia fue condenada. La Sagrada Escritura unas veces insiste en el factor humano del libre albedrío y otras en el factor divino de la gracia. Las numerosas exhortaciones que hace a la penitencia y a que se realicen buenas obras presuponen que la gracia no suprime la libertad de la voluntad. Hallamos testimonios explícitos de la libertad de la voluntad frente a la gracia en Deuteronomio 30:19, en el Eclesiástico 15:18 y 31:10, también en Mateo 23:37. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos y tú no quisiste? También se puede ver en las Actas de los Apóstoles 7:51. Vosotros siempre habéis resistido al Espíritu Santo. San Pablo, en 1 Corintios 15:10, hace resaltar la cooperación entre la gracia y la libre voluntad. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que me confirió no ha sido estéril. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. También se puede ver 2 Corintios 6:1 y Filipenses 2:12 siguiente. San Agustín, a quien los adversarios invocan en su favor, no negó jamás la libertad de la voluntad ante la gracia. En defensa de la libertad de la voluntad,
escribió en el año 426 o 27 su obra de gracia y de libre albedrío, en la cual procura instruir y tranquilizar a los que creen que se niega la libre voluntad cuando se defiende la gracia, y a los que defienden la libre voluntad negando la gracia y afirmando que la gracia se nos da según nuestros merecimientos. La justificación no es solamente obra de la gracia, sino que lo es también al mismo tiempo de la libre voluntad. Quien te creó sin ti, no te justifica sin ti. Cuando San Agustín comenta que nosotros obramos necesariamente lo que nos da mayor contento, no se refiere a un contentamiento indeliberado, bueno o malo, que preceda y determine la libre decisión de la voluntad, como fue la explicación que dieron los jansenistas, sino que quiere expresar un contentamiento deliberado que está incluido en la libre decisión de la voluntad. Que la voluntad siga siendo libre bajo el influjo de la gracia es un presupuesto necesario para el carácter meritorio de las buenas obras en favor de la doctrina católica. En favor de la doctrina católica habla igualmente el testimonio de la propia conciencia. La gracia verdaderamente suficiente. La gracia verdaderamente y meramente suficiente. Existe una gracia verdaderamente suficiente y que permanece, no obstante, ineficaz. Gratia vere et mere sufficiens. Esto es doctrina de fe. Esta sentencia es una sentencia de fe. Por tal entendemos una gracia que, considerando las circunstancias concretas, confiere la posibilidad de realizar el acto saludable, veret et relative sufficiens, pero que no obstante permanece ineficaz por la resistencia de la voluntad, mere o meramente suficiente. La gracia vere el mere la gracia de la mera suficiencia fue negada por los reformadores y los jansenistas porque, según su opinión, la gracia ejerce un influjo determinante sobre la voluntad por carecer ésta de libertad intrínseca. Por eso la gracia suficiente, según ellos, es siempre eficaz. Repito, la gracia suficiente, según ellos, es siempre eficaz. No se puede resistir. Según doctrina del Concilio de Trento, el hombre, con la ayuda de la gracia preveniente, puede disponerse para la gracia de la justificación, verdaderamente suficiente, mas puede rehusar también el consentir a la gracia si quiere, a la gracia suficiente. Potest dissentiri evelit, potestad, poder para disentir. Alejandro VIII condenó la frase denigrante para Dios que decían los jansenistas, a saber que la gracia suficiente, entendida en el sentido de gracia parva insuficiente, era un verdadero mal, porque hacía al hombre deudor ante Dios. La Sagrada Escritura da testimonio de que el hombre desaprovecha con frecuencia
la gracia que Dios le brinda. Se puede ver en Mateo 23:37 y en Actas de los Apóstoles 7:51. La tradición enseña unánimemente que existen gracias suficientes que por culpa del hombre quedan ineficaces. También San Agustín conoce en sustancia la distinción entre gracia meramente suficiente y eficaz. En todo se nos anticipa su misericordia, pero no obstante, consentir o contradecir al llamamiento de Dios es cosa de nuestra propia voluntad. Cuando San Agustín quiere reconocer como verdadera gracia la gracia quod dat posse, es que tiene ante la vista la gracia possibilitatis de los pelagianos, que consiste en la libre voluntad. La realidad de la gracia vere et mere sufficiens se prueba especulativamente considerando, por un lado, la universalidad de la voluntad salvífica de Dios y de su gracia, y, por otro lado, que no todos los hombres consiguen de hecho la salvación eterna.